Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Hoy una vez más venimos en este domingo, 18º domingo del tiempo ordinario, venimos a compartir esta reflexión del Santo Evangelio, esperando que sea de provecho para ustedes y sus familias. Y para eso vamos a irnos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 24 al 35, y dice así: Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, maestro, ¿cómo has venido aquí? Jesús le contestó: En verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento del día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Ese se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les respondió: La obra de Dios es esta: creer en aquel que Dios ha enviado. Le dijeron: ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó: En verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos cómo en estos días Jesús nos ha hablado de las multitudes. La semana pasada hablábamos de la multiplicación de panes, cómo Jesús arrastraba multitudes, los seguían, no los dejaban descansar, no les daba tiempo ni para comer. Era tanta la necesidad del pueblo, de sanación, de liberarse, de estar cerca de alguien que les enseñara y que les diera algo más que comida. Una vez más vemos aquí que la gente lo buscaba y fueron a buscarlo a ellos, sus discípulos, y al no encontrarlos, ellos también suben a las barcas y cruzan el lago en busca de Jesús. Y al encontrarlo vemos algo muy importante que le dicen: Rabí, que quiere decir maestro, ¿cómo has venido aquí? La expresión de ellos, imagínense el asombro de encontrarlo y sabiendo que ellos los estaban buscando de un lado para otro y no lo podían encontrar. Se movían en masas tratando de alguien encontrar a Jesús para todos ir a su encuentro. Y ellos se miran sorprendidos en la facilidad que lo encuentran. Jesús siempre se deja encontrar cuando hay necesidad. Y ellos le hacen esta pregunta: ¿cómo has venido aquí? Jesús, el Dios presente en medio de nosotros, Él está mirando el corazón de estas personas. Él también mira la necesidad, pero también mira su corazón. Y veamos la respuesta que les dice Jesús, que al mirar su corazón, Jesús mira y se da cuenta que en ese corazón no hay amor. Hay necesidad, pero no hay amor de encontrar al verdadero Dios. Jesús les dice: Ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Jesús se daba cuenta de que ahí ellos solamente lo buscaban porque podían sacar algún beneficio de Jesús, porque podían sacar algún provecho de Él, pero no miraba amor en sus corazones. Jesús, en medio de esa tristeza que Él siente porque lo seguían por lo que Él les podía dar, Él les da esta enseñanza y les dice: trabajen
Muchos de nosotros nos afanamos, hermanos, trabajando día con día con día, tratando de cada día tener más riqueza, tratando de tener más propiedades, tratando de tener tal vez un futuro asegurado. Y Jesús nos dice aquí la palabra: trabajen no por aquel alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Jesús, una vez más, hablándonos del pan vivo. Jesús, el que nos da la vida eterna. Trabajen por el reino de los cielos. Y muchas veces nosotros, hermanos, los domingos, muchas veces preferimos ir a trabajar para ganar un dinero extra que ir a la presencia de Dios, a llenarnos del pan que nos dará la vida eterna. No solamente trabajar por el pan que podemos almacenar en una casa, asegurar la comida de la semana que viene. Jesús les da esta enseñanza: no solamente ustedes busquen el pan para saciar su hambre en ese día, busquen el pan que da la vida eterna. Jesús nos habla de la santa y bendita Eucaristía y nos da una palabra muy interesante aquí, porque dice: trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece. Ahí hay una promesa. Jesús les dice: yo soy el pan de vida, y Él permanece en la Santa Eucaristía. Ahí está el poder de Dios. Dice: permanece y da vida eterna. Eso se los dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Y muchas veces yo me preguntaba: ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, una vez más, enseñándonos todo este gran proyecto de Dios a través del sacerdocio. Porque el sacerdote es el Hijo del Hombre que te da el pan vivo bajado del cielo. Muchas veces, hermanos, nosotros no creemos que Jesús está vivo en la Santa Eucaristía porque nos fijamos en la humanidad de un sacerdote, tal vez porque se ha equivocado en tomar algunas decisiones. Pero dice la palabra de Dios: Él ha sido marcado con el sello del Padre. Es el Padre quien te da el pan de vida, no es el sacerdote. Pero se utiliza el sacerdote para que Jesús pueda bajar a esa mesa de consagración donde tú puedes llegar a comer el banquete real. El sacerdocio es necesario para que Jesús pueda venir a transformarse en pan y vino. Sin sacerdote no hay Eucaristía, hermano. Así de que este día Jesús nos invita a trabajar por ese pan que nos dará la vida eterna y que nos lo dará el Hijo del Hombre. Pero veamos aquí una vez más todas estas multitudes que ya venían siguiendo a Jesús. Jesús les da esta enseñanza: me siguen porque comieron pan hasta saciarse. Y fíjense lo que ellos le responden: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es esta, creer en aquel al que Dios ha enviado. Y el Padre nos ha enviado el pan de vida, y muchos de nosotros no creemos. Seguimos en nuestra terquedad, en nuestra inconsciencia de solamente ir a misa cuando me nace, solamente ir a misa cuando hay que celebrar un sacramento, cuando hay que ir a misa porque hay una quinceañera. Y muchas veces ignoramos el pan vivo que está ahí y que será el viático que nos llevará a la vida eterna. El Padre es el que nos lo da. ¿Cuál es la obra? Creer en Jesús. Creer que Jesús está vivo, que vino a este mundo a darnos la salvación, que murió, que fue crucificado, murió y resucitó al tercer día para la mayor gloria de Dios Padre. Y Él cumple su promesa de estar entre nosotros hasta el fin del mundo en la santa y bendita Eucaristía. El pan vivo, nos dice Jesús. Pero imagínense el asombro de ellos. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces para que la veamos y creamos en ti? Hermanos, no hace falta ser un sabio para ver la ignorancia de estas personas, la incredibilidad de ellos, el corazón duro que tenían en esos momentos, pues ya habían visto todas esas obras, los milagros que había pasado días antes, pues lo estaban siguiendo de un lado para otro. Fueron testigos de curaciones y milagros impresionantes a sus mismos ojos, fueron testigos de la multiplicación de los panes y donde comieron hasta saciarse. Y todavía le preguntan: ¿qué haces tú? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces para que creamos en ti?
¿cuál es tu obra? Es una tristeza, hermano, que estando frente al mismo Cristo no podían creer que Él era el Hijo de Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa así, hermano. Tenemos una necesidad, vamos a misa, imploramos al Dios Todopoderoso, al Dios Misericordia, nos la concede. ¿Y qué pasa? Ya nos volvemos otra vez. Tardamos otra vez varios años hasta que no te aparece otra necesidad para volver a clamar al Dios poderoso. Nosotros actuamos de la misma manera como este pueblo. Tenemos un corazón duro. Cuando Dios nos ha bendecido con salud por muchos años, con trabajo, con una familia, con un hogar, con un carro, con un negocio, y todavía nuestro corazón duro, ¿tú qué señal milagrosa haces para que crean en ti? Para que yo pueda ir a la misa todos los domingos o todos los días si es necesario, para adorar y bendecir la Santa Eucaristía, el Dios vivo entre nosotros. Muchos de nosotros seguimos actuando así, hermano, pidiéndole a Dios una señal milagrosa cuando tenemos muchas señales milagrosas por las cuales deberíamos estar adorando a Dios todos los santos días. Así que nosotros también podemos cambiar nuestra actitud al creer en Jesús. Cuando lees la palabra de Dios, te llenas de Dios y empiezas a conocer a Jesús. Y ahí empiezas a creer. Pero si muchas veces no vamos a misa, mucho menos vamos a leer la Escritura. Y ahí es cuando nosotros no creemos, aunque nosotros veamos señales y prodigios por medio de Jesús. Les dice, nuestros antepasados comieron maná en el desierto, según dice la Escritura, se les dio comer pan del cielo. Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Jesús una vez más se revela como el Dios y Salvador. Yo soy el pan de vida, dice Jesús, y es el Padre el que nos lo da. En la primera lectura, mis hermanos, es triste cómo nosotros podemos relacionarnos con ese pueblo de Israel, el pueblo liberado, porque en el libro del Éxodo 16, en la primera lectura que vamos a ver el día de hoy, nos dice, ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta saciarnos. Ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre. El pueblo se rebelaba contra Aarón y contra Moisés, porque no creían en el Dios poderoso que los había liberado de las manos de Faraón. Dios quería hacerlos libres. Los hizo atravesar el mar, abrió el mar ante sus ojos para que ellos pudieran ver el poder de Dios y su misericordia al alejarlos de la esclavitud. Y ellos empiezan a decirle, ustedes nos han traído aquí al desierto a matarnos de hambre. Éramos mejor cuando éramos esclavos. Y muchas veces nosotros así actuamos. Sentimos que ir a la iglesia es un peso tan grande que preferimos vivir y regresar al pecado. Jesús nos invita, hermanos, a vivir la Santa Eucaristía, a creer en el pan vivo. La Escritura nos dice en el Éxodo también que Dios escuchó el murmuro de su pueblo y les dice, he oído que murmura mi pueblo contra mí, voy a hacer que llueva pan del cielo, quiero probar si ellos obedecen mi ley o no. Por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan para que sepan que yo soy el Señor. Hermanos, el tener el estómago lleno no es garantía de que creas en Dios, porque Dios cumplió su palabra, les dio el maná, el pan bajado del cielo, y les dio carne hasta que se hartaron. Y después de eso siguieron murmurando, siguieron en su ignorancia, siguieron en su rebeldía de rebelarse con aquel Dios providencia, Dios amor, Dios misericordia. ¿Cómo nosotros nos relacionamos perfectamente en estos tiempos con el pueblo de Israel? ¿Cuántos milagros y prodigios no ha hecho Dios por medio de su pueblo, por medio de sus profetas, por medio de sus sacerdotes? Y nosotros todavía seguimos murmurando a Dios. Tenemos una enfermedad y lo primero que decimos, ¿por qué a mí, Señor? Si yo soy bueno, yo trabajo, yo no hago mal, ¿por qué a mí, Señor? Porque sigues murmurando, sigues sin creer en ese Dios que te ama. Así de que, mis hermanos,
Jesús se revela: yo soy el verdadero Dios, el pan bajado del cielo y que da vida al mundo. Ellos les dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Y aquí vemos la respuesta que todo cristiano debería sentarse unos minutos a meditar para que esta palabra poderosa se haga realidad en sus vidas, en sus familias, en sus comunidades. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Aquí vemos dos palabras muy interesantes. El que viene a mí nunca tendrá hambre, porque el que vaya a Jesús se va a llenar de su amor, de su presencia, de su gracia, y el que cree en mí. Y hoy, mis hermanos, vemos cómo en las iglesias hay gente, tristemente lo digo, cómo van a la iglesia, se llena la parroquia 500 o 1000 personas y solamente las que comulgan son 40, 50 o cuando más son 100 personas. ¿Y las demás? ¿Cómo quieren que esta palabra de Dios se cumpla en ellos? Esta gran promesa de que el que venga a mí, a su iglesia donde está Él, en el santo sacramento del altar, nunca más tendrá hambre. Y el que crea en mí nunca más tendrá sed. Y nosotros vamos a la iglesia, pero si no comulgas, no crees. O viceversa. Crees en Dios, crees en ese Dios de amor, de providencia, pero no vas. La palabra no se puede cumplir. Jesús dice: el que viene a mí y el que cree en mí. Ahí esa promesa se cumplirá de que nunca más tendrás hambre, nunca más tendrás sed. Esa promesa es para ti y para toda tu familia. Pero tienes que creer en el Hijo único de Dios, que ha sido enviado por el Padre para la salvación de todos y que está presente en el Santísimo Sacramento del altar, en la Santa Eucaristía. Así que, mi hermano, en este día te invito a reflexionar sobre esta hermosa lectura, esta hermosa promesa de Jesús. Nos dice: ven y cree en mí para que tengas vida eterna. Que pases un bendecido día, hermano, en compañía de toda tu familia. Te deseo lo mejor, te mando muchos saludos y bendiciones y hasta la próxima.